El legado brillante de Tesla, la revolución de la corriente alterna. En esta introducción al video, exploraremos el impacto revolucionario del sistema de corriente alterna polifásica de Tesla, destacando su primera aplicación pública en la Feria Mundial de Chicago en 1893. Desde su espectacular debut hasta su crucial papel en la generación de energía en las cataratas del Niágara, este sistema eléctrico transformó para siempre la manera en que el mundo percibía y utilizaba la energía. Acompáñanos en este viaje para descubrir cómo la visión de Nikola Tesla iluminó el camino hacia el futuro de la electricidad. La primera aplicación pública del sistema de corriente alterna polifásica de Tesla se realizó en la Feria Mundial de Chicago, la Exposición Colombina, que se inauguró en 1893 para celebrar el 400 aniversario del descubrimiento de América. Esta fue la primera feria mundial para la cual la iluminación eléctrica era una posibilidad, y los arquitectos aprovecharon las oportunidades que ofrecía para obtener efectos espectaculares en la iluminación de los terrenos y edificios durante la noche, así como para la iluminación interior durante el día. La empresa Westinghouse Electric Company obtuvo el contrato para instalar todo el equipo de energía e iluminación en la feria, y aprovechó al máximo esta oportunidad para utilizar el sistema de Tesla y demostrar su gran versatilidad. Suministró toda la corriente utilizada para iluminación y energía. Si bien la Feria Mundial de Chicago fue en realidad un monumento a Tesla, él tenía, además, una exposición personal en la que demostraba sus invenciones más recientes. Uno de sus exhibiciones era un huevo giratorio, hecho de metal. El huevo se mostraba reposando sobre una pequeña plataforma circular cubierta de terciopelo. Cuando Tesla cerraba un interruptor, el huevo se levantaba sobre su pequeño extremo y giraba a gran velocidad como por arte de magia. La fase mágica de este hecho atrajo a un público que, sin embargo, comprendía poco de la explicación de que ilustraba el principio del campo magnético rotativo producido por las corrientes alternas polifásicas. En otras de sus exhibiciones, tubos de vidrio suspendidos en el espacio o sostenidos en sus manos se iluminaban de manera igualmente mágica. Pero su hazaña más espectacular fue dejar pasar 1.000.000 de voltios a través de su cuerpo. Esta era corriente alterna de muy alta frecuencia además de alto voltaje. Había descubierto medios para producir tales corrientes. 8 años habían pasado desde que Edison, atacando la corriente alterna de alto voltaje como mortal, se había negado a interesarse en el sistema polifásico de Tesla. Ahora el sistema de Tesla estaba proporcionando la electricidad para la gran feria mundial y el sistema de corriente continua de Edison era ignorado. El gesto final de victoria fue para Tesla responder al cargo de Edison de que la corriente alterna era mortal al hacer pasar el más alto voltaje de ella jamás producido a través de su propio cuerpo durante muchos minutos sin el menor signo de daño. Esta muestra de habilidad le ganó a Tesla el afecto del público y le trajo un tremendo estallido de fama mundial. Desafortunadamente, sin embargo, oscureció su trabajo más importante con las corrientes polifásicas. El siguiente gran logro que se alcanzaría con su sistema polifásico fue la utilización de las cataratas del Niágara. Antes de que esto se hiciera, e incluso antes de la apertura de la Feria de Chicago, se demostró la viabilidad de su sistema en Europa, pero esto se había emprendido sin su conocimiento. Se realizó una prueba práctica de la transmisión de corriente alterna polifásica a 30.000 voltios entre una estación hidroeléctrica en Laufen y la ciudad de Frankfurt, utilizando la corriente para proporcionar electricidad en una feria celebrada en esta última ciudad. Esta instalación se construyó en 1891. La corriente se utilizó para iluminar lámparas incandescentes y de arco, así como para operar un motor Tesla. En 1886 se había otorgado una concesión para desarrollar energía en las cataratas. El proyecto avanzaba lentamente y fue asumido por un grupo de Nueva York que organizó la compañía de construcción de cataratas, de la cual Edward Dean Adams fue nombrado presidente. La compañía del Sr. Adams deseaba desarrollar energía a gran escala. La cantidad total de energía disponible en las cataratas había sido estimada de diversas formas, desde 4 millones hasta 9 millones de caballos de fuerza. El Sr.
Adams organizó la Comisión Internacional de las Cataratas del Niágara con el propósito de determinar los mejores medios para aprovechar las cataratas, y nombró presidente al famoso científico inglés Lord Kelvin. Se ofreció un premio de $3.000 por el plan más práctico presentado. Tesla había predicho casi 30 años antes, cuando era niño, que algún día aprovecharía las cataratas del Niágara. Aquí estaba la oportunidad. Mientras tanto, había hecho posible cumplir su fanfarronería infantil al completar la serie de inventos que permitieron transformar la energía hidráulica de las cataratas en energía eléctrica. Sin embargo, el plan de oferta de premios adoptado por el Sr. Adams no fue bien recibido por el Sr. Westinghouse cuando se le instó a presentar una propuesta. Él respondió: estas personas están tratando de obtener $100.000 de información por $3.000. Cuando estén listos para hablar de negocios, presentaremos nuestros planes. Esta actitud inflexible de Westinghouse fue un obstáculo para el plan de corriente alterna de Tesla. El segundo gran obstáculo fue el hecho de que Lord Kelvin se había declarado a favor del uso de corriente continua. Unas 20 propuestas fueron presentadas en el concurso, pero ninguna de ellas fue aceptada por la comisión, y no se otorgó ningún premio. Las grandes compañías eléctricas, Westinghouse, Edison General Electric y Thomson Houston, no presentaron planes. Esto ocurrió en 1890. Los desarrolladores originales de las cataratas planeaban utilizar localmente la potencia mecánica proporcionada por ruedas de agua, pero el único plan práctico era, claramente, la generación de electricidad mediante dinamos impulsados por ruedas de agua, y la distribución de la corriente por todo el distrito. También había un buen mercado adicional en Buffalo, una gran ciudad industrial a unos 22 kilómetros de distancia. Si se utilizaba corriente continua, su transmisión 22 millas hasta Buffalo era totalmente inviable. Sin embargo, el sistema de corriente alterna de Tesla hacía que la transmisión a Buffalo fuera extremadamente factible y la entrega de la corriente a la ciudad de Nueva York una posibilidad. En su momento, la compañía de construcción de cataratas decidió que el sistema hidroeléctrico era el único factible, y se solicitaron propuestas y ofertas para un sistema de energía que consistiera en 3 unidades generadoras, cada una de 5.000 caballos de fuerza, de parte de la Westinghouse Electric Company y la General Electric Company. Cada una presentó una propuesta para instalar un sistema generador polifásico de Tesla. La General Electric Company, sucesora de la Edison General Electric Company, habiendo obtenido entretanto una licencia para utilizar las patentes de Tesla, propuso instalar un sistema trifásico, y Westinghouse un sistema bifásico. La primera propuesta concernía la construcción de la central eléctrica. Una segunda propuesta, para la cual se pidieron ofertas, concernía la línea de transmisión entre las cataratas del Niágara y Buffalo y un sistema de distribución en esta última ciudad. Las ofertas se solicitaron a principios de 1893, y en octubre de ese año, el Sr. Adams anunció que el plan de Westinghouse para la central eléctrica y el plan de General Electric para la línea de transmisión fueron aceptados. Este último incluía una transformación de la corriente bifásica de los generadores en corriente trifásica para ser transmitida a Buffalo. Este cambio indicaba la flexibilidad del sistema polifásico de Tesla. Westinghouse completó la central eléctrica y en 1895 estaba lista para suministrar 15.000 caballos de fuerza, la pieza más gigantesca de ingeniería eléctrica concebida o realizada hasta ese momento. En 1896, General Electric completó el sistema de transmisión y distribución, y la energía eléctrica extraída de las cataratas del Niágara, sin afectar de ninguna manera la belleza del espectáculo que presentaban, fue entregada a las industrias a través de las áreas de las cataratas y Buffalo. Esta instalación fue tan exitosa que la compañía Westinghouse instaló 7 unidades generadoras adicionales, elevando la producción a 50.000 caballos de fuerza. Una segunda central eléctrica equivalente, también utilizando corriente alterna, fue construida más tarde por la General Electric Company. Hoy en día,
las centrales eléctricas en las cataratas del Niágara están conectadas directamente con el sistema de energía eléctrica en la ciudad de Nueva York, todas utilizando el sistema de Tesla. El Dr. Charles F. Scott, profesor emérito de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Yale, y expresidente del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, quien fue ingeniero de Westinghouse cuando esa compañía estaba desarrollando el sistema de Tesla, en una revisión conmemorativa de los logros de Tesla, publicada en Electrical Engineering, agosto de 1943, pp. 351 a 555, describe el desarrollo de Niágara y sus resultados. El desarrollo simultáneo del proyecto de Niágara y el sistema de Tesla fue una coincidencia afortunada. No había un método adecuado para manejar grandes potencias disponibles en 1890, pero mientras el túnel hidráulico estaba en construcción, el desarrollo del aparato polifásico justificó la decisión oficial del 6 de mayo de 1893, 5 años y 5 días después de la emisión de las patentes de Tesla, de utilizar su sistema. El método polifásico llevó al éxito del proyecto de Niágara, y recíprocamente, Niágara otorgó prestigio inmediato al nuevo sistema eléctrico. La energía se entregó en agosto de 1895 al primer cliente, la Pittsburgh Reduction Company, ahora Aluminum Company of America, para producir aluminio mediante el proceso Hall, patentado en el año 1886. En 1896 se inauguró la transmisión desde las cataratas del Niágara hasta Buffalo, a 22 millas de distancia. Compare este sistema gigantesco y universal capaz de unir muchas fuentes de energía en un sistema de superpotencia, con la multiplicidad de sistemas liliputienses que anteriormente suministraban servicio eléctrico. Como explicó acertadamente el Sr. Adams, anteriormente, los diversos tipos de corriente requeridos por diferentes tipos de lámparas y motores se generaban localmente. Con el sistema de Niágara Tesla, se genera solo un tipo de corriente, para ser transmitida a lugares de uso y luego cambiada a la forma deseada. La demostración en Niágara de corriente para todos los fines desde grandes generadores condujo inmediatamente a sistemas de energía similares en la ciudad de Nueva York, para los ferrocarriles elevados y de calle y para el metro, para la electrificación de ferrocarriles a vapor, y para los sistemas de Edison, ya sea mediante la operación de subestaciones para convertir corriente alterna en corriente continua o mediante el cambio completo al servicio de CA. El año culminante de 1896 inauguró dos desarrollos de gran alcance para la extensión de la energía polifásica, uno comercial y otro ingenieril. Mediante el intercambio de derechos de patente, la General Electric Company obtuvo derechos de licencia bajo las patentes de Tesla, más tarde fortalecidos por casi una veintena de decisiones judiciales. Además, la turbina Parsons, acompañada por su ingeniero principal, fue trasplantada a América y permitió a George Westinghouse llevar a cabo, mediante un nuevo método, el ideal de su primera patente, un motor de vapor rotativo. La culminación del motor alternativo llegó a principios de 1900. Un siglo de desarrollo produjo los grandes motores que impulsaron alternadores de 5.000 a 7.500 kilovatios para los ferrocarriles elevados y el metro de Nueva York. Pero la turbina de vapor de rápido crecimiento de diferentes tipos pronto condenó al motor a la obsolescencia. Las unidades individuales con la capacidad de una veintena de los motores más grandes están ahora suministrando energía a la metrópolis. Las centrales eléctricas individuales ahora suministran más energía que todas las miles de estaciones centrales y plantas aisladas de 1890. El profesor Scott concluye: la evolución de la energía eléctrica desde el descubrimiento de Faraday en 1831 hasta la primera gran instalación del sistema polifásico de Tesla en 1896 es, sin duda, el evento más tremendo en toda la historia de la ingeniería. Lord Kelvin, quien originalmente favoreció la corriente continua para Niágara, más tarde concedió, pero solo después de que el sistema estuviera en funcionamiento, que la corriente alterna tenía muchas más ventajas para los sistemas de distribución de larga distancia, y declaró: Tesla ha contribuido más a la ciencia eléctrica que cualquier hombre hasta su tiempo.
Nunca debería haber habido la más mínima sombra de duda sobre el crédito debido a Tesla, no solo por descubrir el campo magnético rotativo, sino también por inventar el primer motor práctico de corriente alterna, el sistema polifásico de corrientes alternas, dinamos para generarlas, una variedad de motores para convertir las corrientes en energía, un sistema de transformadores polifásicos para elevar y reducir voltajes, y métodos económicos para transmitir energía eléctrica a largas distancias. Sin embargo, el crédito por la prioridad injustamente se ha atribuido y tomado por otros. Tesla logró establecer sus reclamos, pero mientras tanto, sin embargo, se causó daño al plantear estos reclamos injustos, y hasta el día de hoy, la profesión de ingeniería eléctrica y las principales industrias de servicios públicos y eléctricas nunca han extendido a Tesla el crédito que le corresponde. Si lo hubieran hecho, el nombre de Tesla llevaría al menos tanta fama como los nombres de Edison y Westinghouse. Tesla, como hemos visto, hizo su invención del campo magnético rotativo en 1882, y dentro de 2 meses evolucionó el sistema completo de energía, incluyendo todo el aparato que luego patentó. En 1883 describió su invención a funcionarios de la compañía Continental Edison. En 1884 demostró su motor al alcalde de Estrasburgo y otros. En este mismo año describió la invención a Thomas A. Edison. En 1885 trató de hacer que los promotores de la Tesla Arc Light Company desarrollaran su sistema. En 1887 obtuvo respaldo financiero y construyó una serie de dinamos y motores que fueron probados por el profesor Anthony de la Universidad de Cornell. El 12 de octubre de 1887, las primeras solicitudes de patentes que cubrían sus invenciones básicas fueron reveladas a la Oficina de Patentes. Las patentes fueron concedidas en diversas fechas en los primeros meses de 1888. El 16 de mayo de 1888, presentó una demostración y descripción de sus invenciones básicas ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en Nueva York. Esto es todo por el registro. La primera complicación surgió cuando el profesor Galileo Ferraris, un físico de la Universidad de Turín, presentó un artículo sobre «Rotazioni eletrodinamiche», rotaciones electrodinámicas, ante la Academia de Turín en marzo de 1888. Esto fue 6 años después de que Tesla hiciera su descubrimiento, 5 años después de que demostrara su motor y 6 meses después de que hubiera solicitado patentes sobre su sistema. El profesor Ferraris había estado realizando investigaciones en el campo de la óptica. El problema que le interesaba particularmente era la luz polarizada. En este período se consideraba necesario construir modelos mecánicos para demostrar todos los principios científicos. No era muy difícil idear modelos para demostrar la naturaleza de la luz polarizada en un plano, pero la luz polarizada circular presentaba un problema más difícil. El profesor Ferraris pensó en este problema en 1885, pero no hizo progresos hasta 1888 cuando recurrió a corrientes alternas para encontrar una solución. En ese período, se pensaba erróneamente en la luz como una onda continuamente ondulante en el éter. El profesor Ferraris tomó la corriente alterna continuamente alternante como un análogo de la onda de luz polarizada en un plano. Para un análogo mecánico de la onda de luz polarizada circular, visualizó un segundo tren de ondas con 90 grados de desfase con respecto al primero, dando un vector perpendicular a la componente que debería manifestarse por rotación. Esto se asemejaba a la solución a la que había llegado Tesla 6 años antes. En la organización de una demostración de laboratorio, el profesor Ferraris utilizó un cilindro de cobre suspendido en un hilo para representar las ondas de luz, y causó que 2 campos magnéticos operaran sobre él en ángulos rectos entre sí. Cuando se encendieron las corrientes, el cilindro giró, enrolló el hilo en el que estaba suspendido y se elevó. Este fue un excelente modelo de ondas de luz polarizada rotatoria. El modelo no se parecía en nada a un motor, ni el científico de Turín tenía la intención de que se considerara así. Fue una demostración de laboratorio en óptica, utilizando una analogía eléctrica.
El siguiente experimento del profesor Ferraris consistió en montar el cilindro de cobre en un eje y dividir cada una de sus dos bobinas en dos partes, colocando una a cada lado del cilindro de cobre. El dispositivo funcionó hasta una velocidad de 900 revoluciones por minuto, y más allá de este punto perdió poder tan rápidamente que dejó de funcionar por completo. Intentó cilindros de hierro, pero no funcionaron tan bien como los de cobre. El profesor Ferraris no predijo futuro alguno para el dispositivo como fuente de energía, pero sí predijo que encontraría utilidad como principio de funcionamiento para un medidor de corriente. El profesor Ferraris demostró así que no logró comprender el principio desarrollado por Tesla. El científico italiano encontró que el uso del cilindro de hierro magnético interfería con las operaciones de su dispositivo, mientras que Tesla, siguiendo la teoría correcta, utilizaba núcleos de hierro para el campo magnético de su motor, usaba un armazón de hierro y obtenía una eficiencia de alrededor del 95% en su primer motor, que tenía una potencia de aproximadamente un cuarto de caballo de fuerza. La eficiencia del dispositivo de Ferraris era inferior al 25%. El profesor Ferraris creía que había prestado un servicio importante a la ciencia al demostrar que el campo magnético rotativo no podía utilizarse de ninguna manera práctica para producir energía mecánica a partir de corriente alterna. Nunca se apartó de esta conclusión, ni afirmó que había anticipado el descubrimiento de Tesla de un medio práctico para utilizar el campo rotativo para producir energía. Sabiendo que su proceso era completamente diferente al de Tesla, nunca reclamó el descubrimiento independiente del motor de corriente alterna. Incluso concedió que Tesla había llegado a su descubrimiento del campo magnético rotativo de manera totalmente independiente de él, y que Tesla de ninguna manera podía haber conocido su trabajo antes de su publicación. Sin embargo, una descripción de los experimentos del profesor Ferraris fue publicada en The Electrician, en Londres, el 25 de mayo de 1888, página 86. Esto fue acompañado por la declaración: si el aparato ideado por el profesor Ferraris conducirá al descubrimiento de un motor de corriente alterna es una pregunta que no pretendemos profetizar, pero como el principio involucrado también puede tener otras aplicaciones, especialmente en la construcción de medidores para medir el suministro de electricidad. Un año antes de este tiempo, el profesor Anthony ya había probado los motores de corriente alterna de Tesla en los Estados Unidos y había informado que alcanzaban un nivel de eficiencia igual al de los motores de corriente continua, y las patentes de Tesla en los EEU habían sido anunciadas públicamente varios meses antes. Era obvio que los editores de esta publicación londinense no estaban al tanto de los desarrollos en los Estados Unidos. Tesla respondió rápidamente, informando a los editores de su omisión y presentando un artículo describiendo sus motores y los resultados obtenidos con ellos. Los editores de The Electrician no mostraron un gran entusiasmo. Se retractaron solo en la menor medida posible de su posición a favor de Ferraris al publicar una nota editorial. Nuestro número del 25 de mayo contenía un resumen de un artículo del profesor Galileo Ferraris que describía un método para producir un campo magnético resultante giratorio mediante un par de bobinas con los ejes en ángulos rectos y atravesados por corrientes alternas, y llamamos la atención sobre la posibilidad de que el principio del aparato pudiera aplicarse a la construcción de un motor de corriente alterna. El artículo de el Sr. Nikola Tesla, que aparece en nuestras columnas esta semana, contiene una descripción de tal motor, basado exactamente en el mismo principio. Volum. XX, p. 165, 15 de junio de 1888. No se prestó atención al hecho de que Ferraris había llegado a la conclusión de que el principio nunca podría ser utilizado para hacer un motor práctico, mientras que Tesla había producido tal motor. Esta actitud hacia el desarrollo estadounidense no desapareció de las revistas de ingeniería de Londres. Más tarde, la Electrical Review, Londres, Vol. 28, p. 291, 6 de marzo de 1891, publicó un editorial que comenzaba con la declaración:
durante varios años, desde los días de las investigaciones del profesor Ferraris, seguidas por las de Tesla y Cipernovsky y una multitud de imitadores, hemos escuchado periódicamente sobre la cuestión de los motores de corriente alterna siendo resuelta. En este momento, la empresa Westinghouse ya estaba explotando comercialmente el exitoso y práctico sistema polifásico de Tesla en los Estados Unidos. No se mencionó ni una palabra de crédito a Tesla en la prensa de ingeniería de Londres. Una carta de protesta fechada el 17 de marzo de 1891, fue enviada por Tesla, y esto fue publicado algunas semanas después, p. 446, por la Review. Dijo en parte: en todos los países civilizados, las patentes se han obtenido casi sin hacer referencia a nada que hubiera puesto en duda la novedad de la invención. El primer ensayo publicado, un relato de algunos experimentos de laboratorio del profesor Ferraris, se publicó en Italia 6 o 7 meses después de la fecha de presentación de mi solicitud para las patentes fundamentales. Sin embargo, en su número del 6 de marzo, leo: durante varios años, desde los días de las investigaciones del profesor Ferraris, seguidas por las de Tesla y Cipernovsky y una multitud de imitadores, hemos escuchado periódicamente sobre la cuestión de los motores de corriente alterna siendo resuelta. Nadie puede decir que no he sido libre al reconocer el mérito del profesor Ferraris, y espero que mi exposición de hechos no sea mal interpretada. Incluso si el ensayo del profesor Ferraris hubiera anticipado la fecha de presentación de mi solicitud, aún así, en opinión de todos los hombres de mente justa, habría tenido derecho al crédito de haber sido el primero en producir un motor práctico, porque el profesor Ferraris niega en su ensayo el valor de la invención para la transmisión de energía. Así, en los aspectos más esenciales del sistema, los generadores con 2 o 3 corrientes de fase diferente, el sistema de 3 hilos, el armazón de bobina cerrada, los motores con corriente continua en el campo, etc. Yo estaría solo, incluso si el ensayo del profesor Ferraris se hubiera publicado hace muchos años. La mayoría de estos hechos, si no todos, son perfectamente conocidos en Inglaterra. Sin embargo, según algunos documentos, uno de los principales electricistas ingleses no duda en decir que he trabajado en la dirección indicada por el profesor Ferraris, y en su número al que se hace referencia, parece que se me llama imitador. Ahora, les pregunto, ¿dónde está esa conocida justicia inglesa? Soy un pionero y me llaman imitador. No soy un imitador. Produzco trabajo original o ninguno en absoluto. Esta carta fue publicada, pero la Electrical Review ni expresó lamentación por la declaración incorrecta ni extendió reconocimiento a Tesla. Charles Proteus Steinmetz, que más tarde alcanzaría la fama como el genio eléctrico de la General Electric Company, salió en defensa de Tesla. En un documento presentado ante el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos, dijo: Ferraris construyó solo un pequeño juguete, y sus circuitos magnéticos, hasta donde sé, estaban completos en el aire, no en hierro, aunque eso apenas hace alguna diferencia. Transacciones, AIEE, Vol. 8, p. 591, 1891. Otros ingenieros estadounidenses también se unieron al apoyo a Tesla. Una exposición industrial, como ya se mencionó, se llevó a cabo en Frankfurt, Alemania, en 1891. La Armada de los Estados Unidos envió a Carl Ehring, un ingeniero eléctrico que había escrito mucho para revistas técnicas, como observador para informar sobre cualquier desarrollo que sería de interés para la Armada. Desafortunadamente, Ehring no se había informado de las invenciones incorporadas en las patentes de Tesla antes de ir al extranjero. El nuevo desarrollo destacado en la exposición de Frankfurt fue la primera aplicación pública del sistema de Tesla. Los terrenos y edificios fueron iluminados por electricidad llevada a la ciudad por una línea de transmisión de larga distancia sobre la cual la electricidad fue transportada desde la estación hidroeléctrica en Laufen por corriente alterna trifásica llevada a 30,000 voltios. Se exhibió un motor de 2 caballos de fuerza operado por la corriente trifásica.
Ehring reconoció la importancia del nuevo desarrollo y envió informes entusiastas describiéndolo como de origen alemán. En su artículo en Electrical World, NY, se mostró entusiasta sobre el trabajo de Dolivo Dobrovolsky en el diseño del motor trifásico y su sistema asociado, lo cual fue aclamado como un descubrimiento científico destacado y de tremenda importancia comercial. Se dio la impresión de que todos los demás inventores habían pasado por alto el punto principal y que Dobrovolsky había logrado el gran logro que marcaría el ritmo para los futuros desarrollos de energía. Y Ehring no fue el único al que se le comunicó esta impresión. Ludwig Guttmann, un ingeniero eléctrico estadounidense, delegado en el Congreso Eléctrico de Frankfurt, en un artículo sobre «El inventor del sistema de campo rotativo», pronunciado ante ese cuerpo, criticó a Dobrovolsky. Él declaró: «Como hemos disfrutado en América de varios años de experiencia con este sistema representado por los motores de Tesla, debo oponerme a la afirmación hecha recientemente por el Sr. von Dobrovolsky en una reunión de la Elektrotechnische Gesellschaft celebrada aquí en Frankfurt. El caballero dijo: creo que puedo afirmar que el problema del motor para obras grandes y pequeñas ha sido completamente resuelto. Esta afirmación probablemente va demasiado lejos. El problema ya estaba resuelto, teóricamente y eléctricamente, en 1889. Electrical World, NI, 17 de octubre de 1891. Dobrovolsky, en un artículo publicado en la Elektrotechnische Zeitschrift, p. 149 a 150, 1891, redujo su reclamo al de haber producido el primer motor práctico de corriente alterna, y afirmó que en el motor de dos fases de Tesla había pulsaciones de campo que ascendían al 40%, mientras que en su motor de tres fases, en funcionamiento en la exposición de Frankfurt, éstas se redujeron considerablemente. Incluso este reclamo reducido de Dobrovolsky fue rápidamente desacreditado. Fue objeto de críticas tanto de fuentes estadounidenses como inglesas, así como del ingeniero jefe del proyecto del cual su motor formaba parte. El Dr. Michael I. Pupin, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Columbia, al analizar el reclamo de Dobrovolsky y vid. 26 de diciembre de 1891, demostró que había fallado en comprender los principios básicos del sistema de Tesla, y que el sistema de tres fases que él reclamaba como propio estaba incluido en las invenciones de Tesla. C. E. L. Brown, el ingeniero a cargo del pionero sistema de transmisión de 30,000 voltios Laufen Frankfurt y su sistema generador de tres fases, incluido el motor de Dobrovolsky, resolvió de manera definitiva y completa la cuestión del crédito para todo el sistema. En una carta publicada en Electrical World, 7 de noviembre de 1891, concluyó con la declaración: la corriente trifásica aplicada en Frankfurt se debe a los esfuerzos del Sr. Tesla y se encontrará claramente especificada en sus patentes. El Sr. Brown escribió cartas a otras publicaciones técnicas con el mismo efecto, y en ellas criticó al Sr. Ehring por no dar el crédito debido a Tesla y desviarlo hacia Dobrovolsky. Estas críticas finalmente provocaron una respuesta del Sr. Ehring. Esto apareció en Electrical World, el 6 de febrero de 1892. Como el Sr. C. E. L. Brown, en comunicaciones con Electrical World y otras revistas, parece determinado a insistir en que he descuidado el trabajo del Sr. Tesla sobre corriente rotativa, quiero declarar que no hay nadie más dispuesto que yo a darle al Sr. Tesla el crédito que se merece por su trabajo, y siempre lo he considerado como un inventor original del sistema de campo rotativo y el primero en llevarlo a la práctica, y creo que así lo he afirmado en mis artículos. Si alguna vez no le he dado crédito por el alcance hasta el cual lo desarrolló, ha sido porque el Sr. Tesla ha sido demasiado modesto, o tal vez prudente, para dejar saber al mundo lo que ha logrado. Cuando se escribieron los artículos que han causado esta discusión, los patentes del Sr. Tesla no estaban a mi disposición. No he podido determinar exactamente dónde comienzan las mejoras del Sr. Dobrovolsky.
Dobrovolsky, aunque puede haber sido un inventor independiente, admite que el trabajo de Tesla es anterior al suyo. La modestia de ambos caballeros, estoy seguro, conduciría a una comprensión clara. Respecto al tema de la prioridad, puede ser de interés mencionar aquí que en una conversación con el profesor Ferraris el verano pasado, ese caballero me dijo con una modestia muy propia que, aunque había experimentado con el campo rotativo varios años antes de que se publicara el trabajo de Tesla, no creía posible que Tesla hubiera conocido su trabajo y por lo tanto creía que Tesla lo había inventado completamente de manera independiente. También afirmó que Tesla lo desarrolló mucho más que él, Ferraris. Así, los científicos e ingenieros en los Estados Unidos, Alemania e Italia dieron a Tesla un crédito claro e incuestionable por ser el único inventor del magnífico sistema eléctrico polifásico en todos sus detalles. Las revistas francesas y británicas luego siguieron el ejemplo. Así, para 1892, había un reconocimiento universal para Tesla como el indiscutible inventor del motor de corriente alterna y del sistema polifásico en círculos de ingeniería. Por lo tanto, no hubo nadie que disputara su reclamo o que intentara robarle el crédito cuando su fama llegó al público a través de la operación de su sistema en la Feria Mundial de Chicago en 1893, y más tarde cuando su sistema hizo posible la explotación de las cataratas del Niágara. Con el tiempo, sin embargo, vinieron muchos que afirmaron haber realizado mejoras en las invenciones de Tesla, y se hicieron esfuerzos generalizados para explotar estas mejoras. La compañía Westinghouse, ahora propietaria de las patentes de Tesla, se encargó de defender las patentes y de procesar a los infractores. Como resultado, se llevaron al menos unas 20 demandas a los tribunales, y en todas ellas, las decisiones dieron una victoria decisiva a Tesla. Una muestra de las decisiones contundentes que se emitieron es la del juez Townsend en el Tribunal de Circuito de los Estados Unidos en Connecticut en septiembre de 1900, cuando, al emitir juicio sobre el primer grupo de patentes básicas, dijo en parte: le correspondió al genio de Tesla capturar los elementos rebeldes, descontrolados y hasta entonces opuestos en el campo de la naturaleza y el arte, y domesticarlos para impulsar las máquinas del hombre. Fue él quien primero mostró cómo transformar el juguete de Arago en una máquina de poder. El experimento de laboratorio de Bailey en un motor exitoso en la práctica, el indicador en un impulsor. Fue él quien concibió por primera vez la idea de que los mismos impedimentos de reversión en dirección, las contradicciones de las alternaciones podrían transformarse en rotaciones productoras de energía, un campo de fuerza giratorio. Lo que otros consideraban solo barreras invencibles, corrientes intransitables y fuerzas contradictorias, él las aprovechó, y al armonizar sus direcciones, utilizó en motores prácticos en ciudades distantes el poder de las cataratas del Niágara. Los resentimientos y antagonismos generados por la invariable serie de decisiones exitosas hicieron que individuos afectados negativamente desahogaran. La situación que se desarrolló está bien descrita por B. A. Beren, quien más tarde fue vicepresidente del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. Tesla, exaltándolo en un grado que solo puede ser comparado con los elogios infatuados otorgados a las víctimas de la admiración popular, ahora están ansiosamente comprometidos en su burla.